Bienvenidos al estudio para este día lunes. Hoy vamos a hablar del tema a imagen del Creador. Usted va a descubrir con nosotros algunas cosas más. Seguramente ya ha escuchado sobre esto en algún tema, en algún sermón, en alguna charla y también en otras lecciones seguramente lo habrá escuchado, pero hoy vamos a abundar un poquito más al respecto. Pero para poder hacerlo, le invitamos a que nos acompañe en oración para pedir la sabiduría de nuestro Dios. Nuestro bondadoso Padre, venimos ante tu presencia para suplicar que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender qué significa que tú creaste a la humanidad a tu imagen. Y rogamos que al abrir tu palabra lo podamos hacer con humildad y con confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Le recordamos que estamos ya en el nuevo estudio de la lección, este folleto que nos va a hablar sobre la promesa de Dios. Y esta semana, junto al pastor Dani Perla, estamos abordando la pregunta: ¿qué ocurrió en el principio? ¿Qué ocurrió en el principio? Porque ahí está todo. Saber que Dios creó este mundo y creó el universo nos va a ayudar a comprender qué es lo que está haciendo Dios para poder revertir los efectos del pecado en este planeta. Así que hoy, cuando abordamos el tema a imagen del Creador, nos hacemos una pregunta que surge a partir de un texto, pastor. En Génesis 1:27 se nos cuenta que se nos dice, por decirlo con una palabra mejor, se nos dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Varón y hembra los creó y fueron hechos a imagen de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? ¿Qué significa que Dios haya creado a la humanidad, a Adán y Eva en ese momento, a su imagen? Realmente este es un tema interesante y hay mucho que se puede Sin duda. Debatir acerca de esto, pero nosotros tenemos que tomar la Biblia como lo que es, y es uno de los principios que tratamos de establecer en estas lecciones, es aceptar lo que dice la palabra de Dios sin cuestionar y leerlo como lo que está diciendo literalmente. Creó Dios al hombre a su imagen. ¿Sabe qué? Voy a comenzar con algo, haciendo un contraste entre cómo Dios creó a los animales y cómo Dios creó al hombre, porque eso nos ayudará a entender que los hombres no son animales. Son totalmente diferentes, ya que ayer hablábamos que hay una teoría que normalmente se llama teoría de la evolución, que nos encasilla ahí, que dice que sí, el origen del hombre es común con los animales, pero en el registro de Génesis, por ejemplo, en el versículo 25, dice: e hizo Dios los animales de la tierra según su especie. Entonces, aquí tenemos un contraste. Los animales son formados según su especie. El hombre es formado a la imagen y semejanza de Dios. Sí, totalmente diferente. Así que ahí nosotros encontramos algo totalmente diferente. Pero la pregunta todavía resuena: ¿qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? Yo quiero responderlo de una manera sencilla, y para eso quiero compartir lo que dice el nuevo comentario bíblico adventista del libro de Génesis, que está en inglés, que todavía lo tenemos en inglés, pero en español vamos a leerlo. Sí, claro. Dice: ¿qué significa esa imagen de Dios? Y voy a dar esta respuesta. Me gustó porque es muy puntual, es sencillo y tal vez no tenemos que imaginar más allá. La imagen de Dios incluye tanto la dimensión física y espiritual de la persona humana y su relación con la naturaleza del acto divino de la creación. Así que para aquellos que tenían duda, bueno, ¿y será que la imagen tiene que ver también con lo físico? Claro que sí, porque precisamente está hablando del ser humano no solamente como un ente espiritual, sino también como un ser material. Pero no significa igualdad. Y aquí es donde tenemos una diferencia, porque noten cómo dice el texto. Génesis 1:25 dice: Dios creó a los animales según su especie. Así es. En Génesis 1:25 dice: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, lo creó del polvo de la tierra.
Eso es un acto muy significativo, hermano Gerson. Dios no se sacó. ¿Qué hubiera pasado si Dios, por ejemplo, si hubiera sacado una célula de Él mismo para poner una ilustración? ¿Qué hubiera pasado si Dios dice, ok, así como hizo con Eva, que sacó del cuerpo de Adán elementos para crearla? Ahora, Dios pudo haberse sacado de sí mismo elementos para crear al hombre, pero no lo hizo. Lo hizo a imagen y semejanza de Él, pero lo hizo del polvo de la tierra. Entonces lo que está queriendo decir es, sí, el hombre de alguna manera asemeja esa relación que tiene con Dios, pero es diferente. No es un pequeño Dios. Hubiera sido un acto realmente mal interpretado, que Dios hubiera sacado una parte de Él, sí mismo, porque el ser humano hubiera llegado a pensar, entonces yo soy un mini Dios, un pequeño Dios. Y noten cómo cada cosa está cuidadosamente narrada. Pero tenemos la oportunidad de creer que imagen y semejanza está hablando, para ponerlo como en esta figura, y para eso nos ayuda este comentario bíblico. Claro. Dice, por ejemplo, está hablando de la sombra y contorno. Por ejemplo, imagen es como la sombra de Dios y semejanza que refleja a Dios. Pero noten, no es igual y eso no tenemos que establecer que hay diferencia. Bueno, eso me gusta mucho, pastor, porque me gustaba eso que decía. Si aún así a veces nos creemos mini dioses, que sabemos que somos del polvo de la tierra, ¿qué hubiera pasado? Pero bueno, esa es una pregunta de especulación. Ahí lo que me resalta acá, pastor, es otro elemento. ¿Quién de los dos refleja la imagen de Dios realmente, entre Adán y Eva, entre el hombre y la mujer? Bueno, sin entrar nuevamente en los detalles del texto, sin embargo, todos los estudiosos del texto ven claramente que cuando se usa en Génesis capítulo 1, de hecho la palabra hombre, Adán, pero en sentido genérico, hablando de la humanidad, claramente Génesis da a entender y en el escrito original se puede deducir que tanto la mujer como el hombre conforman la imagen de Dios. Así que no hay diferencia. Más bien, el hombre y la mujer juntos son los que reflejan esa imagen de Dios. Bueno, excelente. Hacía la pregunta porque, ya sabe, a lo largo de la historia de la humanidad, de repente la gente ha creído en las categorizaciones, si es hombre, si es mujer, si es blanco, si es negro, si es... y todo eso, ¿no? Y quizás como para ir concluyendo, ¿hay algún otro elemento que nos distingue a nosotros en la creación de esa manera, que de esa manera pues, nos hace especial respecto a, por ejemplo, los animales, las plantas, el resto de la creación? Definitivamente sí, y lo vamos a ver en los estudios posteriores, pero es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y ya vimos que resemblaba tanto lo físico como lo espiritual. Y en esa parte espiritual Dios hizo al hombre como un ser moral, con la capacidad de escoger. Y entonces eso lo coloca por encima de la creación animal, que de hecho ya lo vimos en el texto muy bien, contrastando cómo Dios creó a los animales y cómo Dios creó al hombre. Hay diferencia, pero algo que quería destacar en esto es cuando hablábamos que tanto el hombre como la mujer son la imagen de Dios, reflejan su imagen y semejanza. Eso es un gran privilegio para el ser humano en esta tierra, sin duda, porque no es cualquier tipo de ser. Y además de eso, que los dos reflejen la imagen de Dios, indica que los dos tienen la misma posibilidad de desarrollo del carácter. Amén. Y como seres morales pueden hacerlo si eligen recordar su origen, que es en Dios, que deben reflejar esa imagen y semejanza de Dios. Así que no hay distinción. Dios no creó al hombre superior o a la mujer inferior, o a la mujer superior o al hombre inferior. No, Él los creó con una igualdad para poder desarrollar juntos la imagen y la semejanza de su Creador.
Excelente, gracias por el comentario, pastor. Ahora usted y yo tenemos el deber de entregar nuestra vida al Señor para que Él pueda hacer que esa imagen pueda mostrarse al mundo entero. Así que le invitamos a que haga esa decisión. Y creo, pastor, que podemos orar porque, aunque estamos en este mundo de pecado, todavía tenemos el privilegio de poder ser renovados por Cristo Jesús. Amén. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta elección interesante que nos recuerda nuestro origen, el propósito elevado que tienes para la vida humana en este planeta. Pedimos, Padre, que sigas haciendo tu obra. Sabemos que tu imagen y semejanza han sido grandemente deteriorados por la entrada del pecado, pero gracias por Jesucristo, porque vino para restaurar lo que se había perdido. Ayúdanos a lograr esa meta en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.